Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Muy bien gente, perdón por llegar un poco tarde con esto, pero la vida real me llama y con eso tengo algunas noticias. En primer lugar, en su mayor parte he publicado algunas cosas en mi página de perfil que, en este caso, se relacionan con la mayoría de mis historias, ya que algunos de ustedes estaban un poco perdidos en ciertas áreas como la lista de arenes o las estadísticas de mis personajes de juego, así que con eso en mente, lo he escrito todo en mi página para que todos puedan ir a verlo y si tienen algo que preguntar, ya saben dónde enviarme un mensaje privado. Tenga en cuenta que esto es solo para los capítulos actuales y no para el futuro, así que no me pidan ningún adelanto. La mala noticia es que ahora tengo un trabajo a tiempo parcial, por lo que puede pasar bastante tiempo antes de que se actualice alguna de mis historias. No se preocupen, no las pondré en espera ni nada, ya que las actualizaré, pero puede que tome un poco más de tiempo de lo habitual y por eso me disculpo, pero la vida real me llamó. Sobre las reseñas. Mystic Merlin. Lo hice, pero no soy alemán, así que no estoy seguro de si el nombre encaja o no y descubrirlo fue un gran dolor de cabeza igual LLL. Levanta la ceja, puedes perder inocentemente frente a alguien como Milla. Azoei. Es mi forma de describirlo, principalmente con un toque personal, ya que no pude describir completamente su estilo de lucha. 0, 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 0. ¿Qué dices? Gritó Creo algo sorprendida al escuchar lo que había sucedido entre su hermano y Milla. Shirou por otro lado se frotó un poco las orejas por lo cerca que estaba de esta hermana. Los dos hermanos estaban una vez más en el techo con sus almuerzos en sus regazos, mientras la bestia de Alaya le contaba a Creo lo que había sucedido ayer entre él y Milla. Para decirlo menos, el Scouter guardián tenía curiosidad de por qué estaba reaccionando de esta manera. Claro que pensó que la maestra era bastante fuerte, pero la forma en que reaccionaba su hermana le hizo adivinar que Milla probablemente era más que fuerte, lo que Shirou personalmente podía atestiguar. La peor parte era que sabía que ella se estaba conteniendo significativamente si recordaba las habilidades que posee Pandora. Aún así su curiosidad pudo más que él, por lo que Shirou preguntó: ¿pasa algo, hermana? Quiero decir, claro que pelear con la maestra fue algo, pero ¿es ella realmente tan poderosa como para obtener tal reacción de tu parte? Eso es porque ella es prácticamente alguien que es básicamente una diosa de la guerra en piel humana, respondió Creo sin una pizca de vacilación. Esta declaración hizo que Shirou levantara una ceja y le diera una mirada a su hermana y le preguntó en serio. Al ver la mirada que le estaba dando su hermano, Creo decidió explicar. Milla Asama fue y sigue siendo aclamada como la Pandora más fuerte hasta la fecha con una racha de 0 derrotas a su nombre en el tiempo que pasó en la academia y el campo de entrenamiento. También luchó en 4 de los Nova Clash donde podía destruir fácilmente un Nova con un golpe de espada. Esto ahora intrigó un poco al ex contraguardián, dado que tenía experiencia de primera mano de cuán resistente era la armadura de un Nova. Tenía curiosidad por saber qué tan fuerte era esta Milla por la forma en que Creo la describió. Esto a su vez hizo que Shirou se preguntara cuánto se estaba conteniendo en su combate. Fue solo entonces, para su disgusto, que Archer recordó la razón por la que se había visto obligado a enfrentar a Milla en primer lugar. Entonces Creo, ¿les dijiste a tus amigos sobre dejar a Sateji ser solo? Le preguntó a su hermana.
El excontraguardián vio que Creo estaba un poco nervioso cuando preguntó esto, lo que lo llevó a creer que no se había resuelto. Bueno, Elizabeth más o menos nos ordenó posponer el linchamiento, pero como mucho es solo temporal hasta que, en sus palabras, encuentre una manera de darle una lección. Creo finalmente logró decir después de lo que había sido un periodo de silencio. Esto hizo que Archer frunciera el ceño, ya que había pensado que no iba a ser fácil, pero al menos la bestia de Alaya había esperado que al menos vieran que este tipo de cosas eran estúpidas y una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué sabes sobre la otra, la que parecía pertenecer a un manicomio? Shirou preguntó con un suspiro cansado, sabiendo que este era el mejor resultado en este momento, y cambiando de tema para evitar cualquier otra confrontación o discusión. Eso sacó a Creo de su estado de alerta, y tragó saliva cuando escuchó a su hermano preguntar por ella de entre todas las personas. Esa era Karasuba, probablemente sea la Pandora más cruel hasta la fecha con 5 derrotas, y eso fue solo contra las 10 mejores Pandoras del mundo hasta la fecha, Creo logró responder. Tiene una tendencia a jugar con sus oponentes antes de acabar con ellos violentamente y probablemente sea una de las pocas que nunca tiene un límite incluso ahora. Al escuchar eso, la bestia de Alaya no reaccionó ya que se enfrentó a mucha gente así durante su tiempo como contraguardián, e incluso antes de eso como una persona llamada Shirou Emiya, pero aún así estaba intrigado ya que en clase los profesores hablaban bastante cuando se trata de Pandoras y límites, así que escuchar que Karasuba no poseía uno le hizo preguntarse si eso era posible considerando la naturaleza del campo de congelación. Fue entonces cuando los altavoces de la escuela cobraron vida y una voz informó a toda la escuela. Esta es una amenaza de código 1, repito, esta es una amenaza de código 1, todos los Pandoras de cuarto año preséntense a sus estaciones y podrían los maestros presentarse a la sala de reuniones. Repito, todos los Pandoras de cuarto año preséntense a sus estaciones y podrían los maestros presentarse a la sala de reuniones. Ahora, esto no es un simulacro. Eso provocó cierta confusión para los dos que... Una amenaza nova que necesita que los de cuarto año se vayan también, debe ser algo si necesitan tantas Pandoras para manejarlo, gritó Creo. Shirou por otro lado entrecerró levemente los ojos mientras sentía que algo andaba mal con esta amenaza, sus instintos perfeccionados a través de años de combate le decían que se avecinaban problemas. Con eso en mente Archer se levantó rápidamente, lo que sorprendió a su hermana. Vaya hermano, ¿dónde está el fuego? Ella le preguntó. Algo bastante malo está a punto de suceder, hermana, puedo sentirlo, no sé qué es pero tengo la sensación de que West Genetics será el centro de todo, le respondió Archer, girando ligeramente la cabeza para mirar a su hermana. La forma en que lo dijo hizo que Creo sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral y se estremeciera. Ella habría dicho que su hermano solo estaba siendo paranoico, pero ver cómo miraba a lo lejos las puertas de la escuela le hizo darse cuenta de que existía la posibilidad de que pudiera estar en algo, eso, y por alguna razón lo hizo parecer un poco acalorado por cómo el viento pasaba a su lado y la mirada que la hizo. Creo negó con la cabeza, decidió no ir tan lejos por un momento antes de parpadear una vez, 2 veces, una tercera vez antes de preguntarse a sí misma que... ¿De dónde diablos salió eso? Ella no pensó en eso mientras rápidamente empacó sus cosas y siguió a Shirou por un rato, pero ese pensamiento pronto volvería a ella. Unas horas más tarde, los ojos color amatista se abrieron de golpe por un momento, cuando el dueño de tales ojos los entrecerró levemente mientras los altavoces cobraban vida, informándoles sobre los enemigos que sorprendentemente eran Pandoras de Ast Genetics y 4 Novas. Levantándose, la bestia de Alaya caminó hacia la ventana de su habitación antes de usar su refuerzo para ver a los Nova un poco más lejos de la puerta más cercana, pero la destrucción de la puerta se debió a otra cosa, ya que vio a los Pandoras peleando entre sí. Los Pandoras enemigos tenían 4 púas saliendo de sus espaldas, 2 justo detrás de los hombros, que son más largas que las que están cerca de la cintura, pero además de eso tenían una cosa roja brillante pegada a su pecho y ojos vacíos de cualquier emoción, y armas de todo tipo fusionadas directamente en sus brazos.
Pudo ver que el Nova se estaba quedando atrás por un tiempo mientras los Pandoras enemigos continuaban con el ataque, entrecerrando los ojos ligeramente mientras pensaba para sí mismo, así que tienen algunos pensamientos independientes, un Nova en cada puerta para causar el máximo daño y evitar que cualquiera escape, pero la pregunta es ¿por qué ahora y por qué aquí de todos los lugares? ¿Quieren destruir las escuelas o hay algo más aquí de valor que quieran? Deseaba reflexionar más sobre ello, pero este no era el momento para eso, ya que rápidamente usó su trazado sobre sí mismo, sintió una sensación familiar en su cuerpo mientras lentamente se cubría con una luz cegadora por un momento antes de que luego se apagara lentamente y allí la bestia de Alaya vestía su ropa característica, lista para la batalla que se avecinaba. No dudó cuando salió de su habitación y comenzó a dirigirse a la batalla con Kanzo y Bakuya listos. Salió corriendo del edificio y se metió en el fragor de la batalla, ni siquiera tuvo que ir muy lejos, porque en el momento en que salió corriendo del edificio, 5 de los Pandoras enemigos estaban allí de pie como si lo estuvieran esperando. La bestia de Alaya apenas parpadeó ya que ya estaba detrás del grupo con ambas espadas extendidas, un segundo después las Pandoras enemigas cayeron al suelo, inmóviles pero aún vivas, ya que el subir y bajar de su pecho era una indicación, y la gema que estaba expuesta se hizo añicos. El ex guardián del contraataque se puso de pie lentamente y se quedó mirando a los Pandoras caídos por un momento antes de dirigirse rápidamente a su próximo destino. En el camino se encontraban más Pandoras enemigos, todos listos y dispuestos a destruir todo lo que se cruzara en su camino. No dieron un solo paso antes de que una lluvia de flechas plateadas descendiera del cielo nocturno, todas ellas golpeando a los Pandoras enemigos justo en el pecho antes de que cayeran como marionetas desprovistas de sus hilos. Al ver de dónde provenían los disparos, la bestia de Alaya no se sorprendió al ver a Artemisa con su arco en la mano, caminando hacia él con una mirada tranquila en su rostro a pesar de la situación. Se detuvo justo frente a él. Es un gran dilema en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no es así?, preguntó la diosa. El escontador guardián se burló de esto. Por favor, dudo que alguno de ellos sea un gran problema si hacemos todo lo posible, fue su respuesta. La diosa de la casa asintió ante esto. Eso puede ser cierto, pero no se supone que debes mantener un perfil bajo, por así decirlo, y no estar dispuesta a exponer más de lo que ya tienes. Supongo que podría ser difícil para ti explicarles sobre tu arsenal más destructivo en tu posesión, bromeó. Eso hizo que Archer frunciera el ceño mientras miraba hacia el Nova que se acercaba por las 4 direcciones. Podía decir que la mayoría del personal y los maestros que permanecían allí estaban luchando contra los más cercanos, ya que creía que no querían reducir demasiado sus fuerzas. Los engranajes de su mente comenzaron a cambiar mientras pensaban algo por un momento, pero eso duró poco, ya que el Nova abrió su pecho y les disparó un láser. Reaccionando por instinto, el Scounter guardián de cabello plateado lanzó su mano hacia adelante y gritó Royas. Allí, una flor rosa brillante brotó, iluminando los cielos con su tono rosado antes de que 7 capas de escudos comenzaran a aparecer para enfrentar la destrucción del láser que tenía frente a ella. Los dos chocaron violentamente mientras el láser de Nova intentaba penetrar las capas del escudo que detuvo a Durindana, la lanza que fue arrojada por el gran héroe Héctor durante la guerra de Troya. El láser siguió firme en su ataque, pero el escudo se mantuvo fuerte por unos momentos más, hasta que lentamente aparecieron grietas en el primero antes de ceder, el segundo siguió medio minuto después del ataque continuo y luego un tercero antes de detenerse en el cuarto, donde mantuvo a raya el láser durante 10 segundos antes de que el láser se apagara lentamente, mostrando una trinchera que comenzaba desde el Nova y terminaba justo enfrente de Archer, quien tenía una mirada fría en sus ojos cuando vio la carnicería hecha por él. Los cuerpos yacían por todo el suelo, ya que tanto los enemigos como los aliados de Pandora habían perdido partes de sus cuerpos, mientras que algunos yacían allí con los ojos bien abiertos por el miedo o cerrados por la resignación, mientras se encontraban con sus creadores mientras morían por el ataque. Al ver esto, Archer se dio cuenta de que Gaevold no iba a ser suficiente, ya que necesitaba algo que pudiera desintegrar el núcleo del Nova de un solo golpe, y no quería dejar que tuviera la oportunidad de autodestruirse. Buscó en su Unlimited Bladeworks cualquier arma que pudiera permitirle hacer precisamente eso.
El arquero encontró lo que buscaba cuando sintió el peso familiar en sus manos, mientras materializaba su siempre confiable arco en la mano, forjado y templado a lo largo de los años para disparar casi cualquier cosa, no limitado a flechas normales sino incluso los más grandes Noble Phantasms. Luego creó su flecha, pero no era solo una simple flecha utilizada por la gente común, no, esto era algo mucho diferente, ya que lo que llamó no era una flecha al principio, sino una espada que parecía un taladro a primera vista antes de que lenta, pero seguramente se transformara en otra cosa. El cuerpo se volvió más elegante y más aerodinámico para volar mejor una vez que se disparó. Clavó la espada directamente en la proa antes de apuntar directamente al Nova que estaba frente a él. Si el Nova notó esto o no, no era de su incumbencia. Mi núcleo está retorcido en la locura, cantó el arquero mientras estiraba la espada a una forma más similar a una flecha mientras la inundaba con prana, convirtiéndola en un noble fantasma roto. Se fijó en el Nova que estaba frente a él, que estaba inmóvil como si no registrara su arma como una amenaza, pero todo cambió cuando soltó su flecha improvisada. Calabolg, el antiguo contraguardián, nombró al noble fantasma invocando su poder. La flecha improvisada atravesó el cielo nocturno a una velocidad que rompió la barrera del sonido mientras se dirigía hacia su objetivo. Si el Nova pudiera tener sentimientos, entonces sus ojos se habrían abierto por una fracción de segundo antes de encontrar su fin cuando la flecha golpeó justo en el centro de su pecho a 14 millas de distancia antes de que estallara una explosión ardiente en toda el área que abarcaba casi 5 millas de tierra, que fue destruida antes de que se apagara lentamente para mostrar un cráter tan grande como la explosión misma, y el Nova ya no existiera, ya que no quedó ni una mota de él. Archer miró impasible la destrucción que se avecinaba, como si fuera otro día para él, antes de tirar su arco y darse la vuelta por un momento para ver a Artemisa disparando su flecha hacia su objetivo. La suya no era tan explosiva como la de Calabolg, pero era más que suficiente para destruir la Nova de una vez por todas. Por otro lado, pudo ver que la Nova se había autodetonado, lo que significaba que algunas de las Pandoras lograron derrotarla. Soltó un suspiro de alivio por un momento al pensar que nadie vio que él era el que disparó el equivalente a un misil. Eso fue hasta que escuchó un silbido detrás de él que lo hizo girar para ver a alguien parado justo en lo que queda del muro que no fue destruido. Lo que vio fue otra Pandora, pero era diferente de una manera que a la bestia de Alaya le resultó difícil de interpretar, ya que era una persona un poco alta y delgada, de piel clara, con cabello largo azul y ojos violetas. Su flequillo es más corto y se le cae hacia un lado de la cara. Detrás de su flequillo hay un mechón de cabello que es más largo que su flequillo, pero no tan largo como su cabello real. Tiene un busto más grande que el promedio y parece estar usando un traje de enfermera. Ella pareció sorprendida por un momento. Sabes que Karasuba podría estar un poco molesta por tener que perderse esta pelea, pero después de escuchar lo que acabas de hacer con ese Nova, estoy bastante segura de que probablemente te secuestrará y luego peleará contigo hasta el punto en que probablemente te arrojará al suelo y comenzará a montarte hasta que tus dos caderas estén rotas, le informó la extraña Pandora. A pesar de la situación, Shirou no pudo evitar sonrojarse un poco por lo directa que había sido su respuesta antes de temblar levemente, ya que podría tener razón sobre lo que Karasuba podría hacerle si se enterara. Volvió a mirar a la enfermera Pandora, quien le dio una sonrisa descarada mientras se presentaba. Hola, mi nombre es Ayo Itsuji, enfermera de la escuela, y la Pandora ruda a su servicio. Ella terminó eso con una sonrisa en su rostro que de alguna manera puso nervioso al ex counter guardián antes de que recordara que se suponía que quedaba un Nova más. Miró a su alrededor frenéticamente por un momento cuando notó que había desaparecido. Ahora su mente se puso a trabajar a toda marcha mientras trataba de averiguar a dónde había ido. Hasta que no te molestes, el Nova de repente se teletransportó a otro lugar y creo que sé a dónde se dirigía, afirmó Sayo. La forma en que lo dijo le hizo levantar una ceja por un momento, cuando de repente sintió que algo andaba mal por un momento, y por un momento podría haber jurado que vio una figura femenina parada en la distancia donde podía ver el edificio justo en el medio de la escuela. Tan pronto como parpadeó fue cuando la imagen desapareció como si nunca hubiera estado allí.
Se habría preguntado qué diablos estaba pasando, pero eso fue desmentido rápidamente cuando una luz brillante surgió del edificio que estaba mirando y por su vida sabía que algo estaba pasando allí, pero simplemente no podía entender qué, ya que después de un minuto o más tarde fue cuando el espectáculo de luces terminó. La bestia de Alaya solo pudo sacudir la cabeza cuando vio que las Pandoras enemigas comenzaban a volver a la normalidad mientras el sol salía lentamente, lo que a su manera probablemente estaba diciendo que era un nuevo día y un nuevo comienzo mientras todos allí comenzaban a ayudar con el desorden del ataque. Algún tiempo después, no sabía dónde estaba ni sabía qué era ese lugar, pero por alguna razón sintió una sensación de déjà vu mientras caminaba por los pasillos. Miró a su alrededor para ver que estaba en un castillo o una especie de mansión con pinturas y jarrones alineados en los pasillos. Sus pies se movían, pero no era él quien los movía mientras sus ojos miraban con asombro los alrededores, pero sabía que no era él quien controlaba su cuerpo, como si estuviera viendo una película a través de los ojos de otra persona hasta que de alguna manera se las arregló para caminar directamente hacia un jardín. Para decirlo menos, en su mente esto era hermoso, ya que había flores de todo tipo a su alrededor, algunas las reconoció y otras le resultaron extrañas, pero de todos modos era hermoso. Siguió caminando hasta que vio una figura a lo lejos y allí, por alguna razón, sintió una ola de alegría, aunque no sabía quién era esta persona, mientras comenzaba a correr hacia ella y justo cuando pensó que podía verla, fue cuando el sol brilló y bloqueó su visión y luego nada. Los ojos se abrieron de golpe cuando Archer se levantó rápidamente de su cama en sudor frío. Se preguntó qué diablos era eso mientras se llevaba una mano a la cara por un momento antes de volver a mirar hacia arriba y allí una vez más pudo ver la figura de antes, pero antes de que pudiera hacer algo, desapareció rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. La bestia de Alaya no pudo evitar hacer una mueca mientras se preguntaba qué estaba pasando aquí mientras miraba el lugar donde estaba la figura hace unos momentos, luego cerró los ojos por un momento cuando se dio cuenta de que algo grande iba a suceder y el problema era que él podría estar justo en el medio de todo. Por alguna razón sé que Seltrekt está ahí afuera riéndose de mi situación, murmuró Archer. 0, 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 0. Y corten, bueno, puede que sea un poco rápido para la pelea, pero realmente no vi mucho que escribir en esta parte, así que pensé que sería mejor si lo terminaba de una vez. Lo siento si esperaban un poco más, pero no se preocupen, haré más sobre el arco de Alaska. Califica y reseña. Capítulo 8. Idea. GT. Ya veo. Bueno, buenas noticias, nuevo capítulo. La mala noticia es que aún no está en versión beta. La razón es que mi beta dijo que no puede hacer la versión beta de esta historia por un tiempo, pero no quería retrasarla hasta que regresara de lo que sea que esté haciendo, así que pensé en lanzarla primero por ahora. Podría hacer una pausa hasta que regrese o encuentre un reemplazo temporal. ¿Alguien de ustedes conoce alguna buena versión beta? Háganmelo saber. Aparte de eso, disfruten de este capítulo. 0, 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 0. Una semana después de la batalla.
Había pasado una semana desde la batalla de West Genetics y ahora vemos que los terrenos de la escuela se están limpiando lentamente de escombros y de lo que queda de Nova. Algunos de los estudiantes se estaban mezclando y charlando con sus amigos mientras otros se preparaban para la fiesta que se celebraría esta noche. El motivo de la fiesta es permitir que los estudiantes se relajen y olviden la trágica batalla de hace una semana y, sobre todo, divertirse, pero nuestro protagonista estaba teniendo todo menos diversión. El arquero de cabello plateado frunció el ceño por lo que podría ser la 100ª vez mientras caminaba por el pasillo de la escuela. La razón de su estado de ánimo actual se debe a algunas circunstancias después de su contribución a la batalla. Sabía que la enfermera iba a informar a sus superiores sobre lo que hizo y de ahí vino un montón de dolores de cabeza que realmente no le gustaron. La primera fue una charla agotadora y prolongada con el resto del personal sobre su nueva arma, donde casi titubeó cuando el Dr. Aoi casi dio en el blanco sobre sus poderes de poder crear armas de la nada. Después de eso estuvo esquivando a cierta Pandora sedienta de sangre que lo ha estado acosando para pelear donde quiera que va. Incluso lo emboscó algunas veces antes de que Milla pusiera fin a eso con la directora. Aún así, podía jurar que ella lo miraba como un perro rabioso a un trozo de carne. A pesar de sus años de luchar contra enemigos sedientos de sangre en los campos de batalla, sintió por alguna razón que su mirada era un poco más que solo ansias de pelear a muerte, como fue evidente cuando la vio lamiéndose los labios, lo que le provocó un escalofrío en la columna. Si eso no fuera suficiente, su hermana de alguna manera se había enterado de eso de donde él no sabe, así que mientras él estaba maldiciendo mentalmente a cierto troll, estaba subyugado por la constante sobreprotección de su hermana hacia él y luego le gritaba sobre lo imprudente que era eso y demás, mientras él trataba de averiguar qué pasaba con el sueño que tuvo. En general, fue una semana agitada para nuestro ex guardián del counter, ya que suspira una vez más antes de deambular sin rumbo durante el día ya que la clase se canceló por hoy. Fue entonces cuando vio a alguien apoyado en una pared después de pasar por una esquina. Para su sorpresa vio a Usume allí mirando por la ventana por un momento antes de darse la vuelta para mirarlo con una sonrisa en su rostro. El haber tenido experiencias con ciertas personas en su vida hizo que Archer supiera que lo iban a arrastrar a algo que no le iba a gustar, lo que se acentuó aún más cuando la vio caminar hacia él con un balanceo de caderas y la sonrisa todavía grabada en su rostro. Podía sentir un nudo en la garganta al saber que no le iba a gustar lo que ella le iba a decir. Sin embargo, se aguantó y se preparó para recibir con calma lo que ella le fuera a dar, sabiendo que huir no iba a ser una opción. Un rato después, tejados. Entonces, ¿te importaría decirme qué estamos haciendo aquí arriba? Preguntó el ex counter guardián mientras era arrastrado hasta aquí por Usume, quien ahora caminaba por las barandillas del techo. Ahora una persona normal le diría que bajara, pero considerando que ella era una Pandora que luchó contra Nova del tamaño de edificios, habría sido redundante hacerlo. Dicha chica estaba tarareando una melodía mientras caminaba por la barandilla antes de volverse hacia él y decir: bueno, estoy segura de que sabes la razón por la que la clase terminó, ¿verdad? Vacilante, el ex guardián del contraataque de cabello plateado asintió un poco, ya que sabía sobre la fiesta que se estaba llevando a cabo para ayudar a que los Pandoras y los limitadores se relajaran y olvidaran la batalla y la pérdida de sus amigos y camaradas. Él sabía que ella iba a alguna parte con esto y tenía una idea por años de experiencia durante su tiempo como Shiro Emiya. Incluso entonces no pudo evitar responderle vacilante: sí, ¿vas a alguna parte con esto? La sonrisa que tenía en su rostro fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral, y eso no fue una hazaña fácil considerando lo que enfrentó durante su tiempo, y antes de que se diera cuenta, ella saltó de la barandilla y comenzó a caminar hacia él con un balanceo de sus caderas que haría que la mayoría de los hombres la miraran con lascivia hasta que se detuvo justo frente a él. Su sonrisa nunca abandonó su rostro, se acercó al rostro de la bestia de Alaya y le dijo: bueno, considerando que el baile es obligatorio para que todos participen, y a diferencia de la mayoría de los de mi año, en realidad no tengo un limitador. Terminó con un tono de tristeza falso antes de animarse de repente y continuó: y como eres el único chico que me parece interesante, pensé por qué no. Después de todo, él tampoco tiene una Pandora, aunque no por falta de esfuerzo, ya que todos aquí saben quién es tu hermana.
Eso logra que el arquero de piel bronceada levante una ceja levemente, seguro pensó que su hermana probablemente le pidió cortésmente a Aka que amenazara a todos y cada uno para que no se les ocurriera nada acerca de estar demasiado cerca de él de ninguna manera posible, pero pensó que a Usume no le importaba o posiblemente no le importaba menos. Podría haber reflexionado más, pero la forma en que ella estaba en su cara lo estaba poniendo nervioso y un poco molesto mientras Pandora continuaba. Entonces, ¿qué dices, hermano? ¿Te gustaría llevar a esta chica sexy a dar una vuelta? Terminó con un guiño coqueto que hizo que Archer la mirara con una expresión ligeramente inexpresiva por un momento, cuando ella sacó su puchero de cachorro para persuadirlo de que aceptara. Por más que lo intentó, sabía que no iba a durar mucho, incluso con la cantidad de tiempo que pasó con ella como Shirobemilla, y después de unos buenos 10 segundos, se dio con un asentimiento y eso fue más que suficiente para que Usume vitoreara y gritara de alegría mientras le daba un abrazo y un beso en la mejilla antes de salir corriendo de allí con una sonrisa en su rostro, dejando atrás a un Archer ligeramente estupefacto parado allí como una estatua, mientras su cerebro intentaba descubrir qué acababa de pasar. Después de un rato su cuerpo comenzó a moverse lentamente, pero si uno podía mirar lo suficientemente cerca, podía ver que sus ojos estaban un poco hundidos, como si su cuerpo se estuviera moviendo por sí solo, mientras su mente estaba desprovista de cualquier pensamiento sobre un destino. Unas horas más tarde. Toc toc. Los sonidos de la puerta golpeando fueron suficientes para que Archer supiera que su cita estaba aquí. Al principio quería deshacerse de todo esto, pero eso fue rápidamente rechazado cuando su hermana prácticamente exigió que viniera para que no se convirtiera en sus palabras en un solitario que no sabe cómo divertirse, y después de eso, fue la forma en que Usume lo invitó, así que en su mayor parte no pudo evitar ser arrastrado una vez más a esto. Aún así, no era como si no estuviera planeando no disfrutar esto, ya que vestía una camisa de botones negra con dos de los botones desabrochados y ambas mangas dobladas hasta los codos junto con un par de jeans negros para combinar. Al abrir la puerta, se quedó un poco atónito cuando vio lo que llevaba Usume para la noche. Eso se debía a que llevaba un vestido de lentejuelas blanco de corte alto y bajo que combina el estilo sexy y elegante de un vestido de cóctel sin tirantes con el glamour de un vestido formal. Los detalles de lentejuelas en espiral en el busto y la falda tubo añaden un toque de brillo a este vestido de fiesta sin tirantes, y la superposición en capas, que es corta en la parte delantera y larga en la parte trasera, mientras que tenía el pelo atado en una cola de caballo en la parte trasera con un flequillo largo que pasaba por su lado izquierdo junto con un lápiz labial rojo rubí y un toque de maquillaje en su rostro para completar el look. En definitiva, hay que ser sordo, mudo, gay y ciego para no verse afectado por esta belleza que tiene delante. Archer estaba un poco aturdido por cómo Usume se entregó por completo a esto. A lo que la morena se da cuenta mientras le da una sonrisa descarada antes de sacarlo de su habitación por el brazo mientras le dice: me alegra ver que logré deslumbrarte, hermano. Si esto fue suficiente para deslumbrarte, entonces prepárate porque esta noche voy a sacudir tu mundo. Él podía decir que ella hablaba en serio mientras su brazo derecho permanecía atrapado en su valle del cielo, apodado por todos los hombres heterosexuales por igual, mientras que Usume tenía una sonrisa en su rostro mientras comenzaba a tararear un poco mientras se dirigían hacia la fiesta que se llevaría a cabo esta noche. Cuando finalmente llegaron al lugar, los dos pudieron ver que la fiesta estaba en pleno apogeo, ya que los estudiantes se mezclaban, se relajaban un poco mientras disfrutaban de la banda tocando música y de la excelente comida que había allí. La bestia de Alaya pudo ver a su hermana entre los estudiantes mientras hablaba un rato con sus amigos. Habría caminado hacia ella, pero luego fue arrastrado por Usume hacia el centro de la pista de baile, donde los dos comenzaron a bailar. No queriendo ser un idiota, Shirou decide mirar solo a Usume mientras los dos se miran fijamente mientras bailan al ritmo de la música. Podía ver que ella lo estaba disfrutando ya que la sonrisa en su rostro lo decía todo, pero a él no le importó demasiado mientras los dos bailaban todo el camino, ignorando a los demás mientras Usume comenzaba a tener una pequeña charla. Hermano, se dice que tienes algún tipo de arma secreta que destruyó un Nova de un solo golpe. ¿Te importaría comentarlo?
Podía ver que ella lo estaba incitando, ya que la sonrisa en su rostro nunca desapareció, lo que le hizo preguntarse cuán supuestamente seguro era este lugar si información como esa podía difundirse tan fácilmente. Decidiendo jugar un poco con ella, la bestia de Alaya se inclinó cerca de su oído, haciendo que la morena se sonrojara levemente por lo cerca que estaba de ella hasta que lo escuchó susurrar: "Eso es un secreto". Al retroceder, el Scouter guardián tuvo que reírse un poco cuando vio la expresión de sorpresa en su rostro antes de que hiciera pucheros. De alguna manera, Archer pensó que era lindo ver la forma en que estaba actuando, como cierto homúnculo de cabello blanco que haría esto cada vez que no consiguiera lo que quería. Él desterró esos pensamientos de su cabeza por un momento cuando sintió que lo jalaban del brazo y de repente estaba siendo aplastado por dos almohadas suaves pero firmes mientras escuchaba una voz muy familiar que decía en voz alta: "¿Qué diablos estás haciendo con mi hermano?". La bestia de Alaya gime por un momento mientras sus ojos miran hacia arriba para ver a Creo furiosa mientras mira a Usume por un momento antes de sentir que tiraban de su brazo una vez más, y ahora mismo él era la cuerda para el tira y afloje entre su hermana y Usume mientras el resto solo mira y señala la escena que estaban haciendo. Archer solo pudo suspirar cuando sintió que lo tiraban de ambos lados. Si no fuera por el hecho de que era más que un ser humano normal, habría apostado a que perdería uno de sus brazos o sería completamente partido por la mitad por las dos Pandoras. Un poco molesto, rápidamente se soltó de ambos y gritó: "¡Basta!". Los dos retrocedieron un poco en estado de shock mientras miraban a un ex contraguardián que ahora estaba furioso. Tomando respiraciones largas para calmarse, el ex contraguardián miró a los dos por un momento antes de dejar escapar un suspiro cansado y decir: "Miren, esto es una fiesta ahora y agradecería que no hagamos demasiado escándalo". Él enfatiza su punto señalando a la multitud ahora reunida, que ahora susurraba y chismeaba entre sí. Creo tuvo la decencia de sonrojarse como un tomate mientras soltaba el agarre que tenía sobre él, que fue donde Usume lo aprovechó mientras lo atraía hacia ella antes de sacarle la lengua a Pandora, de tercer año, quien la miró fijamente a cambio. Pudo sentir que la migraña comenzaba a regresar a él, se pellizcó el puente de la nariz por un momento hasta que escuchó algo sobre un concurso de bebida entre Sategiser y Elizabeth. A partir de ahí, una gran parte de la multitud se dirigió hacia la nueva conmoción por un rato, dejando a los tres allí por un momento cuando de repente Usume tenía un brillo perverso en su rostro mientras le decía: "Creo, bueno, parece que alguien se está divirtiendo allí, así que ¿qué te parece, anciana? ¿Crees que puedes aguantar el alcohol o no eres más que un poco liviana?". A la altura del desafío, Creo apretó los dientes con ira mientras silbaba: "¿Estás lista? No vengas a llorar cuando bebas por debajo de la mesa". Usume regresa con una mirada fulminante mientras las chispas vuelan entre los dos. Shirou no pudo evitar sacudir la cabeza ante la escena mientras los dos se dirigían a su concurso de beber mientras él se daba la vuelta y estaba a punto de irse hasta que alguien lo llamó. Al darse la vuelta, casi se quedó boquiabierto cuando vio a Artemisa caminando hacia él. La diosa llevaba un seductor vestido largo de lentejuelas plateadas, un accesorio imprescindible para las fiestas de graduación o de fin de año. El deslumbrante vestido largo hasta el suelo tiene un escote en V peligrosamente bajo con tirantes finos y una espalda desnuda expuesta mientras Orión colgaba de su hombro izquierdo y de alguna manera se quedó allí. Cualquier otra persona habría pensado que una diosa había descendido sobre ellos, lo que no estaba muy lejos de la verdad, ya que la diosa de la luna caminaba hacia Shirou. Luego comenzó a charlar con el ex guardián del contraataque, mientras los dos se dirigían a una mesa cercana. "Entonces, veo que tu hermana se está divirtiendo con el portador de tela allí". Archer dejó escapar otro suspiro mientras acercaba una silla para que ella se sentara antes de tomar la suya mientras le respondía: "Supongo que te hace preguntarte si no supieras quién soy, te preguntarías quién es el mayor y quién era el más joven". Artemisa no pudo evitar reír levemente mientras le decía: "Es cierto, pero al menos no tenías un hermano que a pesar de ser el menor sigue llamándote hermana pequeña todo el tiempo, sin importar qué tipo de prueba hubiera que dijera lo contrario".
Eso provocó una ronda de risas de la bestia de Alaya mientras recordaba la leyenda sobre los arqueros gemelos de la mitología griega y recordaba que allí, Artemisa fue la que nació primero y luego ayudó a su madre a dar a luz a su hermano gemelo menor de alguna manera. Lo sacaron de allí cuando ella sacó 2 copas de vino y de allí también sacó una botella de vino, pero no del tipo de esta época, ya que el ex guardián del contraataque pudo notar que era bastante antiguo. Levantó una ceja interrogante hacia la diosa cuando la vio verter el vino en las copas, donde ella le devolvió una sonrisa amable y le respondió algunas cosas que había ganado de Dionisio cuando estaba en su borrachera. Eso provocó una sonrisa maliciosa en el rostro de la bestia de Alaya mientras le decía tímidamente: «Oh, ¿qué es esto?». La supuesta diosa casta que se dice que odia a los hombres es realmente una pequeña alborotadora para hacerle esas cosas a su medio hermano de esta manera. Todo lo que obtuvo a cambio fue una sonrisa descarada de dicha diosa mientras le decía: «Bueno, una mujer necesita tener su propio secreto ahora, después de todo, estoy segura de que tú, entre todas las personas, sabrías algo tan importante como eso ahora, ¿no?». La bestia de Alaya no pudo evitar reírse un poco por cómo sonaba. Después de todo, no todos los días se escucha a una diosa de su reputación en las leyendas ser una pequeña zorrita tan astuta para obtener un vino tan fino como este de su propia familia. Archer tomó otro sorbo de vino y luego le dijo: «Entonces, supongo que tú también irás a la base de Alaska para lo que sea que estén revelando allí». Todo lo que obtuvo como respuesta fue un asentimiento cuando ella dijo sí, pero ambos sabemos que no es más que un concurso de medición de penes entre Aoi y Chevalier con lo que tienen. Luego también echó una mirada discreta y pequeña a cierto chico en el grupo. Shirou no necesitaba ser un genio para darse cuenta de a quién se refería, ya que él también echó un vistazo a Kazuya, que ahora estaba guiando a Satellicera a algún lugar. Suspiró al pensar que la diosa también había notado algo extraño en él y le dijo: «No solo él, supongo que nosotros dos también debemos estar atentos a cualquier señal en caso de que esos tontos del gobierno decidan persuadirnos para que luchemos por su causa». Artemisa asintió con la cabeza en señal de acuerdo mientras pensaba que el gobierno de este mundo podría intentar algo contra ellos y le dijo: «Sí, pero también debemos tener mucho cuidado con Aoi, no confío en el hombre tan lejos como una persona aquí podría arrojar Heracles». Shiro asintió porque sabía que el anciano tenía una agenda, pero no podía entender cuál era, aunque realmente no le molestaba mucho, ya que pensaba que cosas como estas solo se mostrarían cuando fuera el momento, pero por ahora iba a disfrutar del tiempo que todavía tenía mientras levantaba su copa hacia ella y sorprendentemente le decía en griego: «Al futuro entonces». Artemis se ríe un poco mientras levanta su propia copa y le responde: «Al futuro». Los dos bebieron su copa de vino antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción cuando Shirou comentó: «Sabes, que puede que esta no sea la primera vez que pruebo alcohol y no soy sommelier, pero debo admitir que seguro que sabes cómo elegir estos vinos». Una vez más, todo lo que obtuvo fueron algunas risitas de la diosa de la luna mientras revolvía ligeramente lo que quedaba de su vino antes de ponerse de pie. Shirou levantó una ceja curiosa por un momento mientras ella le decía: «Vamos, joven, la luna brilla fuerte esta noche y esto es una fiesta, así que ¿por qué no complaces a esta joven solitaria solo un baile por esta noche?». Tenía una mirada muy divertida en su rostro después de escuchar lo que ella le estaba pidiendo, lo que hizo que uno se preguntara si esta era la llamada diosa que odia a los hombres, pero de nuevo, él fue el maestro del rey Arturo en su vida temprana, así que pensó que nada es lo que parece cuando se trata de leyendas, pero eso no significaba que no iba a dejar que una jovencita esperara, porque eso sería grosero de su parte y con eso en mente, siguió adelante y se levantó de su asiento y guió a Artemisa hacia el centro de la pista de baile mientras los dos espíritus heroicos bailaban justo bajo el cielo iluminado por la luna. 0, 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
0 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 0. Corta, vale. Califica y reseña.